Hay una idea muy interesante de varios historiadores, se la atribuye a Benedetto Croce, pero me parece que muchos otros historiadores la han manejado, en el sentido de que toda historia es historia presente. ¿Qué quiere decir esto? Que las reflexiones históricas se hacen para resolver, para enfrentar, para entender problemas de nuestro tiempo. La Revolución Mexicana es un periodo ampliamente estudiado de la historia que ha arrojado un número incalculable de libros sobre sus hitos políticos y bélicos, así como sobre las biografías de sus protagonistas. Pero su faceta menos explorada son los procesos de impartición de justicia, en particular el actuar de la Suprema Corte de la Nación. Aquí pretendemos un acercamiento al Poder Judicial Federal de los años revolucionarios a través de un volumen escrito por el Dr. José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte, y del licenciado José Omar Hernández Salgado, director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis en la misma instancia. Este libro inicia básicamente con una plática que el ministro Cosío, todavía cuando estaba en la Corte, da ahí en el edificio sede de la Corte en junio de 2017 para conmemorar los 100 años del restablecimiento de la Suprema Corte de Justicia. Se devela una placa ahí en el área de los murales y él cuenta un poco la historia de qué pasó con la Corte en la Revolución, ¿no? Él cuenta que durante un tiempo nos quedamos sin Suprema Corte. Es un libro que corre de 1910 a 1917. Yo tuve la oportunidad de publicar un libro hace algunos años en Fondo de Cultura Económica. Le llamé La Justicia Prometida, la Suprema Corte de 1900 a 1910. Y siguiendo el modelo de muchos otros autores, de Roderick Camp, de Proudhon, de varios autores muy importantes, lo que traté yo de hacer es identificar, entre otras cosas, cómo se había constituido el Poder Judicial. Básicamente nos damos cuenta de una cuestión muy puntual. Aunque hay muchísimos textos sobre la Revolución Mexicana, hay pocos que se hayan enfocado precisamente en el periodo revolucionario y en el periodo en donde no había corte. Pero justo en este intercambio, pues el doctor Cosío me dijo, oye, es interesante, me parece que se requiere difundir un poco más las causas por las cuales nos quedamos como país sin corte. Entonces, a raíz de eso fue que dice, hagamos un artículo. Después en algún momento dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a profundizar y vamos a desarrollarlo porque esta es una historia que se tiene que contar y que se tiene que publicar porque hay poco estudio. Antes de entrar propiamente al periodo revolucionario, cabe señalar cuáles eran las condiciones del ejercicio de la Suprema Corte durante el último momento del Porfiriato. Hacia 1910, Porfirio Díaz había gobernado México por 3 décadas. Aunque había alcanzado cierta estabilidad política y la modernización de los servicios de infraestructura, la desigualdad y el autoritarismo había llevado a amplios sectores sociales a solicitar la no reelección del militar, mientras el descrédito se cernía sobre su grupo político y las instituciones del Estado. Para empezar a hablar de la Corte en el Porfiriato tenemos que tomar en cuenta la Constitución de 1857. Conforme a la Constitución del 57, pues la Suprema Corte era pues la última instancia. Y aunque tenía otros procesos o tenía ciertas funciones que tienen que ver con conocer ciertos tipos de juicios entre la federación o los estados o la aplicación de leyes federales, la función principal de la Corte se circunscribe a la resolución de juicios de amparo. Y lo que los historiadores cuentan es que de algún modo la Corte fue una pieza más de la política o de la dinámica de poder que se desarrolla en nuestro país gracias o al amparo del gran elector o el presidente de la República, Porfirio Díaz, con esta figura central, y de algún modo los propios ministros ajustan su actuar un poco para tratar de ir en sincronía con el régimen, ¿no? Otro punto importante que tenemos que hablar respecto a la Constitución del 57 para comprender el funcionamiento de la Corte tiene que ver con la elección
popular de los ministros, ¿no? Ahora que está de moda. Hay que recordar que desde la Constitución 57 los ministros de la Suprema Corte se elegían popularmente en una elección indirecta de un grado, es decir, como pasa con la elección del presidente de los Estados Unidos, para que la gente tenga un referente, se elige un colegio electoral y este colegio electoral elige a los ministros. Realmente la maquinaria política del porfirismo hacía toda la operación. Hay ahí un par de buenas biografías, sobre todo la de Silvestre Moreno Cora, que fue ministro de la Corte, así se llama la biblioteca de la Suprema Corte, que cuenta cómo es esta mecánica. Entonces estaba lleno todos los cargos judiciales de personas que venían pues, de las élites porfiristas. Algunos presidían el club reeleccionista, todos formaban parte del Jockey Club, que era un lugar donde las élites estaban ahí representadas, pero al mismo tiempo hacían trabajo. Muchos de los ministros de entonces, en un libro de Ramón Prida lo está muy bien demostrado, recibieron concesiones, recibieron beneficios muy importantes económicos de la dictadura. Entonces, era una forma en donde se iba constituyendo este poder judicial. No todos los asuntos, desde luego, se resolvían en la Suprema Corte, ni los más importantes, pero los que se resolvían sí tenían este encuadre, sí tenían esta mecánica del porfirismo. Este es un punto que me parece central. 1910 es año de comicios presidenciales, en los que Porfirio Díaz pretende reelegirse por 7ª vez. Ante ello, el movimiento antirreeleccionista postula a Francisco I. Madero para hacer frente al general, considerado ya un dictador. En una oscura maniobra política, Madero es arrestado y enviado a prisión unas semanas antes de las elecciones, y Díaz gana los comicios bajo las denuncias de fraude del Partido Nacional Antirreeleccionista. Esto crea el entorno para una revuelta social y armada que coloca rápidamente al régimen de Díaz contra la pared, obligándolo a negociar la entrega del poder político y la salida del general hacia el exilio en 1911 en los llamados Tratados de Ciudad Juárez. Aquí cabe detallar que fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Francisco S. Carvajal, quien representó en las negociaciones al gobierno del general Porfirio Díaz. Hay un caso, por ejemplo, muy interesante, donde un ministro de la Suprema Corte y después presidente de la Suprema Corte y después presidente de la República, que fue Carvajal, representó a Porfirio Díaz en la celebración de los tratados de Ciudad Juárez. Él es el representante directo de Porfirio Díaz en Ciudad Juárez para, de algún modo, negociar su salida. Es bien interesante porque en ese entonces él es presidente de la Corte, y como presidente de la Corte, digamos, se quita la toga, se olvida de la función y va como representante personal. Si uno se pregunta en calidad de qué compareció el presidente de la Suprema Corte a la firma de los tratados de Ciudad Juárez, cuando se estaba tratando de generar esta pacificación entre Díaz y Madero. Entonces ahí se da uno cuenta que formaban parte de lo mismo. Es una situación pues muy atípica, pensando de algún modo en un ministro de la Corte, porque su función no debería ser un representante del presidente. Un ministro de la Corte debería ser una persona completamente autónoma, independiente de los demás poderes. Ahora, volviendo a lo que habíamos platicado un poco, tal vez era parte de la dinámica propia de las relaciones entre los poderes, ¿no? Recordemos que hasta un poco antes de Porfirio Díaz había una condición política bien importante que tenía el presidente de la Corte, que era básicamente quien tenía la línea sucesoria para que en caso de que el presidente se ausentara, él ocupara la presidencia de la República, ¿no? Entonces, digamos, en ese entonces es curioso cómo, aun cuando se buscan ministros independientes o aun aunque se trata de establecer ciertas condiciones para asegurar la división de poderes conforme a la Constitución de 1857, el juego político permite que de algún modo haya ciertas sinergias o ciertas relaciones dentro del propio tribunal con los demás poderes y que se detona en condiciones particulares que ya platicamos. Luego de la claudicación de Díaz, Francisco León de la Barra fue designado presidente interino para convocar a elecciones en ese mismo 1911, las cuales fueron ganadas por Francisco I. Madero. La mayoría de los ministros de la Suprema Corte, elegidos durante el Porfiriato, se ven en entredicho ante el recién electo régimen revolucionario. El presidente Madero es el demócrata por excelencia. Es uno de los ejemplos que tenemos nosotros para decir que
se trata de un presidente que defendió la legalidad, ¿no? Y que le importaba la ley. En ese sentido, ya hay muchos historiadores que han cuestionado cómo fue posible que cuando Madero llega al poder haya decidido mantener ciertos status quo que eran parte del antiguo régimen. Y cuando pensamos en cuáles son esos dos grupos a los que Madero decide mantener o no se confronta con ellos directamente, son dos. El ejército, ¿no? Que fue parte de los grandes problemas que después van a venir, ¿no? Cómo siguió confiando en el ejército. Y en segundo lugar, mantuvo a los ministros de la corte, ¿no? Que así como muchas personas en la vida política, industrial, económica, lo que hubiera en cada momento, agraria, rural, no estaban preparados psicológicamente, ideológicamente, ni materialmente para el triunfo de Madero, así tampoco creo que estaba preparada la Suprema Corte para que viniera un cambio tan importante en esa condición. ¿Qué es lo que acontece? Bueno, Madero gana la elección y en el momento en la que gana viene esta desestabilización del régimen político. Hay muchas personas que se asustan, los Estados Unidos intervienen, lo sabemos muy bien con el embajador, se empieza a dar toda esta conflictividad. No es que sea Huerta solo, eso sería una ingenuidad pensar que Huerta es el único, es todas las élites, todos los exporfiristas, las distintas corrientes del porfirismo trabajando para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este México convulso, con este México distinto que se viene? Algunos han especulado que seguramente Madero, con esta idealización que tenía del derecho y la justicia, quizá lo que pensaba es que los jueces iban a ajustarse al nuevo régimen, y es decir, una vez que ya se habían comportado o habían salido de ese régimen pues, de opresión o donde tenían que estar de algún modo subordinados al presidente, yo creo que Madero pensó que el no interferir con ellos iba a ser suficiente para o para permitir que la justicia se desarrollara en condiciones normales. Entonces, es muy curioso que Madero no se meta con los ministros de la Corte. Y yo creo que no entendieron el cambio de ciclo histórico. Los ministros se apertrecharon en su propia ideología porfirista, argumentando su legitimidad electoral, y cuando vino ya el momento en donde estallaron todas las contradicciones que están encabezadas por Huerta. Huerta no es la contradicción en sí misma, sino es la expresión de muchas contradicciones. En el cuartelazo y en el golpe y en el asesinato de Madero y Pino Suárez, ahí me parece que los ministros no tenían ninguna inteligencia para reaccionar. El gobierno de Francisco I. Madero se caracterizó por intentar la conciliación entre el movimiento revolucionario y los grupos políticos porfiristas, posición que le valió las críticas de ambos sectores. Más riesgoso aún, permitió el desafío de los militares del antiguo régimen. En 1913 se fraguó un golpe de Estado contra el presidente Madero, teniendo como protagonistas a tres de los principales generales de la dictadura: Bernardo Reyes, Manuel Mondragón y Félix Díaz, sobrino del expresidente Porfirio Díaz. Del otro lado, el general Victoriano Huerta encabezaba la defensa del propio Madero. Por intervención del embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, el general Victoriano Huerta pacta con los militares porfiristas, traiciona al presidente Madero y lo apresa junto al vicepresidente José María Pino Suárez el 18 de febrero de 1913. Ese mismo día, Victoriano Huerta toma el control del Poder Ejecutivo y comunica su nueva investidura a las principales autoridades del país, entre ellas a la Suprema Corte de Justicia. Cuando se da el golpe de Estado, cuando se da el cuartelazo, cuando Huerta detiene a Madero y a Pino Suárez, Huerta envía un telegrama, y en ese telegrama dice que las condiciones de la República son muy graves, etcétera, y que ha decidido tomar el poder ejecutivo. Señores, les informo que dadas las condiciones tan excepcionales por las cuales estamos atravesando, he asumido, ¿no?, como si el destino lo hubiera puesto ahí, aunque él no quisiera, pero a la par dice, pero tengo presos al presidente Madero y Pino Suárez, y estoy atento a su respuesta. Básicamente, si quisiéramos pensarlo en palabras coloquiales, así les presenta a la mesa a los ministros, ¿no? A partir de ese momento, la Suprema Corte enfrenta uno de sus momentos más críticos como garante de la constitucionalidad en el país. Su respuesta oficial al comunicado de Huerta
definirá su existencia y el camino de la impartición de justicia en México en los años siguientes. Ese telegrama es importantísimo, me parece, y se le ha dado poca atención. Creo que salvo el ministro Ulises Schmil, que lo ha analizado muy bien en términos jurídicos, poca gente lo ha hecho. Lo manda a los gobernadores de los estados y lo manda a los poderes de la Unión. Los gobernadores de los estados, hago un brevísimo paréntesis, pues lo toman, casi todos eran porfiristas. El único que tiene un acto muy digno es el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, que al recibir el informe lo declara inválido, dice que no existe ese mecanismo y, apoyado por la legislatura de Coahuila, se levanta en armas y poco tiempo después se constituye el Plan de Guadalupe. Entonces ahí hay una reacción bien importante. La otra es que ese mismo telegrama llega a la Suprema Corte una tarde. Era presidente de la Suprema Corte Carvajal. Aquí sí me gustaría detenerme en, de algún modo, 3 documentos que son distintos, que muestran claramente las intenciones de Huerta y muestran cómo a Huerta no le importa la legalidad. El día que toma presos a Madero y a Pino Suárez, les manda uno en el que les dice, como lo platicamos prácticamente como una amenaza, dadas las condiciones, he asumido. En un segundo momento, cuando Huerta manda al día siguiente un telegrama a los gobernadores para notificarles, el primero dice que el Senado lo nombró. Entonces es curioso, a los ministros les dice por la fuerza llegué aquí, a los otros quizá alguien, perdón la expresión, alguien le dio el pitazo y dice no, espérate, trata de generar alguna aparente legalidad, pero ¿qué crees? Después vuelve a modificar porque si nosotros revisamos la Constitución del 57, el Senado no tenía facultades para nombrar al presidente de la República. Entonces va a haber una nueva modificación donde va a tratar de reajustar o modificar las condiciones para presentar una legalidad. Pero a los ministros no le presentó eso. A los ministros les dijo, estoy aquí por la fuerza, estoy aquí porque me logré imponer. Carvajal convoca a una sesión extraordinaria al día siguiente. Y cuando llega 3 ministros, muy vergonzosamente, ya tienen preparado un acuerdo en el que dicen que reconocen la legitimidad del gobierno de Huerta como presidente de la República. Ahí Carvajal es el único de los ministros que dice yo no puedo reconocer esta condición y Carvajal vota en contra del reconocimiento de Huerta. No sé si estaba actuando con conciencia o no sé si estaba tratando de cuidarse políticamente y sabía que de algún modo, con mayor habilidad, él iba a ser el voto disidente, ¿no? O a lo mejor estaba votando en contra porque quería hacer un reconocimiento mucho más claro. No lo tenemos claro, no está bien documentado. Debe ser un personaje, yo no lo he estudiado completamente, sé estos fragmentos, pero haber sido un personaje muy, muy interesante en términos de sus competencias técnicas, en términos de este equilibrio entre deberse al porfirismo en un momento y después ser capaz de resistir, único, la presión que seguramente se estaba ejerciendo en términos de muchísima violencia, pues tanta violencia que mataron a Madero, a Gustavo Madero, a Francisco Madero, a José María Pino Suárez. Yo creo que es un momento interesantísimo de la vida nacional. Entonces Carvajal ahí tuvo esa nota de gran dignidad, es decir, yo no puedo avalar porque la Constitución 57, todavía en vigor, no prevé este mecanismo de sustitución del presidente de la República frente al asesinato del presidente y del vicepresidente. Es una situación muy triste, es una situación muy lamentable de nuestra historia constitucional, porque aún reconociendo la parte humana de la intimidación, que es evidente en el documento, los ministros claudican a la función y deciden tratar de sortear la ola o surfearla, aún a pesar de que saben claramente que quien llegó a ese cargo llegó con una imposición por la fuerza. A lo largo de 1913, Huerta escala la violencia contra sus opositores. Primero ordena el asesinato de Madero y de Pino Suárez, luego el del senador Belisario Domínguez para finalmente disolver el Congreso en octubre de ese año, arrestando a más de 80 diputados y senadores y convocando a nuevas elecciones ese mismo mes. Para este momento, las acciones de Huerta han despertado una ofensiva de los caudillos revolucionarios que antes pelearon al lado de Madero.
entre ellos Francisco Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, agrupados en el Ejército Constitucionalista. Carranza, encabezando a esta milicia, formuló el Plan de Guadalupe en marzo de 1913, el cual desconoce a Victoriano Huerta como presidente y desconoce también a los poderes legislativo y judicial por haber legitimado al golpista. La Suprema Corte, como máximo tribunal del Poder Judicial, ve comprometida su continuidad. Y es el punto de quiebre y otra vez tiene que ver con el telegrama. ¿Por qué? Porque cuando recibe el telegrama Carranza y presenta una respuesta a Huerta y después lleva la respuesta a la legislatura de Coahuila, allí dice, primero, que no se reconoce al gobierno del general Huerta. Segundo, que se desconoce a todas aquellas autoridades que estén en favor del golpe de Estado. Eso, y después la legislatura de Coahuila refrenda ese desconocimiento. Cuando se hace el Plan de Guadalupe, ya lo sabemos por el propio, o encabezado, pues son muchas gentes que participan, pero el general, el entonces primer jefe, ahí es donde se le nombra primer jefe a Carranza, se desconoce a la Suprema Corte. Y en las modificaciones al Plan de Guadalupe también. Y creo que donde la Corte se hunde, así literalmente se hunde, es cuando no entiende el momento político, se apega al usurpador Huerta, y ahí la Corte firma, déjeme ponerlo así, su sentencia de muerte, tanto que un año después desaparece y vuelve a establecerse con la opción 17. Durante 1913 y buena parte de 1914 se da un escenario jurídico extraordinario que deriva del avance del ejército constitucionalista rumbo a la capital del país para destruir a Huerta. Por otro lado, la estructura del Poder Judicial funciona en los territorios donde Huerta y el Ejército Nacional mantienen su dominio. En esos espacios, los jueces federales siguen resolviendo los conflictos entre ciudadanos o entre ciudadanos y autoridades. Pero en aquellas zonas del país tomadas por el ejército constitucionalista, la impartición de justicia depende de las directrices emitidas por los generales o caudillos revolucionarios. Cuando irrumpe efectivamente Carranza y empieza a tener presencia militar y ocupación territorial en ciertos territorios, pues no aplicaría o no aceptaría, es bastante entendible el problema, la aplicación de las decisiones, de las normas, etcétera, dictadas por el gobierno de Huerta. Entonces empieza una competencia militar por la ocupación de territorios y por la significación, por el sentido jurídico de las conductas que se daban en esos territorios. Ahora, esto suena así muy espectacular, pero al mismo tiempo se presenta una situación curiosa. La gente se seguía casando en la revolución, la gente se seguía muriendo en la revolución, seguía heredando sus bienes, seguía comprando cosas, seguía habiendo una enorme cantidad, déjenme poner esta expresión coloquial, de tráfico jurídico. Ese tráfico jurídico, ¿conforme a qué se hacía? El gobierno revolucionario no emitió una legislación general, civil o penal o mercantil, no emitió. El gobierno de la revolución, el gobierno revolucionario, sobre todo en la parte que tiene que ver con Carranza, emitió muchas, y están compiladas y muy bien compiladas, circulares y decretos. Entonces, el orden, déjeme ponerlo así, el orden general seguía siendo el orden de la Constitución 57. Conforme a qué se casaban las personas, pues conforme a las leyes. Conforme a qué heredaban, pues conforme a las leyes. Conforme esa parte general se seguía manejando con esa legislación. Lo que sí había era intervenciones, por ejemplo, en cuestiones que tenían que ver con la guerra. ¿A quién se le entregaban los impuestos? Ese es un asunto muy importante. ¿Quién juzgaba los delitos? La aplicación del derecho o la aplicación del derecho por ciertos tribunales dependía de quién estaba de algún modo controlando fácticamente ese territorio, ¿no? Entonces, cuando Huerta todavía está, la Suprema Corte resuelve o la Suprema Corte conoce de casos que se promuevan contra autoridades que fueron nombradas por Huerta, ¿no? Pero ¿qué pasa con Carranza? Carranza pues está desconociendo esas autoridades y está desconociendo al Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo? Estableciendo tribunales que a la par le permiten resolver distintos problemas. Primero los militares, pero luego se van ampliando a penales y a otras materias, y son los tribunales militares. Y en esta idea de Carranza de ser como muy cuidadoso con la legalidad, incluso se establece una especie de Suprema Corte en la que él va a resolver las impugnaciones de los juicios que se hagan contra los tribunales militares, ¿no? Pero es una cosa muy curiosa porque
Hay telegramas en los cuales los ministros de la corte huertista están diciendo o están autorizando que los jueces se vayan moviendo del territorio conforme van avanzando las tropas carrancistas, las tropas, sobre todo en Morelos, donde ahí los zapatistas tenían un control importantísimo del territorio. Entonces, pues un juez del régimen huertista, pues ni siquiera estaba seguro ahí. Entonces se movían a Puebla, se movían a otros lugares, pedían a las embajadas que guardaran los expedientes, pues porque donde no había de algún modo control territorial, pues no ejercían pues de algún modo la competencia o la jurisdicción que la Constitución les confería. Y hay un tercer nivel, que es un nivel muy duro de expresar, pero es un nivel que se da en los procesos de guerra, que en muchas ocasiones el derecho que prevalece es el derecho que está imponiendo o que están imponiendo los comandantes militares. Pensemos un caso. En la División del Norte, pues ya sabemos, comandada, encabezada por Pancho Villa, tenía varios generales, comandantes, toda tenía su estado mayor, sus tropas. ¿Qué pasaba si en una determinada población un sujeto hacía un acto que a juicio de los jefes de la División del Norte era contrario a unas ciertas órdenes? Lo ejecutaban. Alguien puede decir, bueno, es un acto de salvajismo puro, y otro puede decir, no, había normas muy difusas, muy poco clarificadas sobre qué castigaba la División del Norte como delitos o qué castigaba la División del Sur con Zapata. Entonces ahí hay un tercer nivel de orden jurídico. Entonces esto es, insisto, tiene una parte trágica, no estoy haciendo una apología de este tipo de situaciones, pero sí hay una parte muy interesante desde el punto de vista analítico, es decir, conforme a qué se significaban, se calificaban, se denotaban las conductas en cada una de las situaciones. Había unas, insisto, los actos de comercio, los actos civiles conforme a la legislación, otras mediante circulares, acuerdos que emitían las distintas autoridades, más o menos centralizadas en las distintas divisiones y en los distintos cuerpos del ejército, y otra que estaba muy diluida. Para julio de 1914, Victoriano Huerta reconoce que ha perdido la guerra contra el ejército constitucionalista y prepara su dimisión. El primer paso fue nombrar al presidente de la Suprema Corte, Francisco S. Carvajal, como secretario de Relaciones Exteriores el 10 de julio. En segundo lugar, Carvajal entregó a la Cámara de Diputados la renuncia de Huerta el día 15 de ese mes, para luego tomar protesta como presidente interino de México. De acuerdo con el régimen de sustituciones de la Constitución de 1857, en ausencia del presidente, el secretario de Relaciones Exteriores se encargaría del Poder Ejecutivo. Nuevamente, el ministro Francisco S. Carvajal juega un papel importante en la sucesión del poder en el país. El ministro Carvajal es una persona bien interesante. Yo no conozco que haya muchos trabajos biográficos sobre él. Puede verse un personaje muy interesante. ¿Por qué razón? Uno, porque, insisto, representa a Porfirio Díaz en la firma de los tratados de Juárez. Eso en sus memorias Limantur lo cuenta muy bien, además lo cuenta en términos muy elogiosos, dice es un hombre muy listo, es un hombre que entendía, es un hombre que resolvía. Pero Carvajal es el único ministro como presidente de la Corte que él vota en contra de que la Suprema Corte reconozca a Victoriano Huerta. Pero también Carvajal, él es quien presenta al Senado de la República, perdón, al Congreso, la renuncia de Victoriano Huerta y quien la entrega directamente, ¿no? Siendo ministro de la Suprema Corte. Y al final ya en la caída, ya cuando llega Obregón a México con los tratados de Teoloyucan, etcétera, ahí el presidente de la República es Carvajal de nuevo. Con Huerta en el exilio, se firman los tratados de Teoloyucan en agosto de 1914, en los que pacta la entrega de la Ciudad de México al ejército constituyente y la disolución del ejército federal. El 15 de agosto de 1914, las tropas del general Álvaro Obregón entraron sin resistencia alguna a la Ciudad de México. Carranza llegó a la capital el día 20 del mismo mes. Se negó a aceptar el título de presidente provisional y permaneció como primer jefe del ejército constitucionalista. Desde el 18 de agosto, Carranza ordenó la suspensión de actividades en juzgados penales y civiles del Fuero Común y en juzgados y tribunales federales. El 21 de agosto se suspendieron las sesiones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
mientras que el 25 fue clausurada la Suprema Corte conforme a lo establecido en el Plan de Guadalupe. Esta diligencia fue realizada por el general Roberto Pesqueira. Cuando ya está en pleno apogeo y está a punto de llegar en Teoloyucan, pues a Carranza no se le olvida, ¿no? Y tiene consecuencias directas lo que los ministros hicieron. ¿Por qué? Porque en Teoloyucan dice, cuando llegue el ejército, vamos a clausurar la Suprema Corte, ¿no? Es decir, tenemos cuentas pendientes y si queremos tomarnos en serio el restablecimiento de la legalidad, pues no podemos obviar a quienes pasaron por alto un golpe de Estado. Por eso, cuando el general Obregón firma ahí en Teoloyucan, hacia ahí, en la salida a Querétaro, los tratados de Teoloyucan, y entra Obregón, una de las primeras cosas que hace es ir a cerrar la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia se cierra a mediados de 1914 como consecuencia de haber aceptado el gobierno de Huerta. Entonces, efectivamente, había habido muchas tensiones. Es interesante porque todo el mundo piensa que todo el Poder Judicial estaba sometido a Díaz y después a Huerta, y no es así. Hay muchos amparos que se le otorgaron a los Flores Magón, se le otorgaron a Madero, a Zapata, es decir, hay todos ciclos históricos de distintos amparos para proteger. Pero donde sí se da un punto de quiebre total es en 14, cuando llega y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, ahí están las crónicas de varios periódicos de entonces, se presenta en la casa que tenía la Suprema Corte de Justicia en Avenida Juárez y cierra la Suprema Corte. Y las noticias, los periódicos de la época dan cuenta de que cuando llega al edificio Juárez, pues ya no están los ministros. Está el secretario de Acuerdos ahí guardando los expedientes y los ministros ya se fueron. Entonces, pues ahí queda mucho más claro, insisto, teníamos pasajes previos, que ellos sabían lo que habían hecho. Y esa corte se restablece hasta junio de 1917, cuando se hacen los nombramientos nuevos para que los ministros formen parte de esta nueva Suprema Corte. Los 11 ministros que empezaron a funcionar en junio de 17 son designados bajo un mecanismo muy complejo, pero en fin, ese no es el caso ahora, pero tiene que ver justo con esto, con la aceptación de la Corte de algo que no debió haber aceptado en términos estrictamente técnicos, más allá de todas las consideraciones políticas o de la violencia que se está viendo en el país. La Suprema Corte y la actividad del Poder Judicial en sí entraron en una larga pausa de casi 3 años, lo que trajo considerables efectos sobre la impartición de justicia, la cual quedó en manos de tribunales militares. Cuando se cierra la Suprema Corte, también se cierra el Poder Judicial, y hay un decreto del presidente de Carranza, todavía no presidente, el primer jefe Carranza, que dice, los litigios se van a resolver por los tribunales militares. Ese trabajo tampoco nunca nadie lo ha hecho, ¿eh? No sabemos exactamente qué quiere decir que los tribunales, que las cortes militares resolvieran los asuntos cotidianos. Carranza quería restablecer la Constitución del 57 y modificar o quitarle algunas reformas que, decía él, habían permitido que tanto Porfirio Díaz como Huerta de algún modo abusaran del orden constitucional, ¿no? o se impusieran. Y de algún modo, no solo Carranza desconoce estas reformas, él cuando todavía en su posición como primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo conforme a los decretos, él va a darle cuenta al Congreso, una vez que el Congreso fue elegido, va a darle cuenta de toda la actividad legislativa que realizó, de algún modo para validar, ¿no? Entonces es una cosa muy importante cómo a Carranza le importaba cuidar la legalidad de sus actuaciones. Cuando Carranza presenta el proyecto de Constitución en la sesión en Querétaro del 1 de diciembre de 1916, si uno ve su discurso preliminar a la Constitución, el informe que da como primer jefe al constituyente y las propuestas de reforma, la verdad es que era una Constitución muy parecida a la Constitución del 57. No había grandes transformaciones. Es cuando empieza la discusión del artículo 3
sobre si puede ser educación laica o religiosa y en qué sentido va a intervenir lo religioso en lo laico o en lo estatal, uno. Y dos, cuando empieza con la discusión de la gratuidad de la educación, etcétera, que empieza ya uno a ver que está tronando, déjenme usar esta expresión, que está dificultándose enormemente el trabajo del Congreso. Y claro, cuando se pasa a libertad de trabajo, el artículo 4 entonces, te dice, no, esto no puede ser el viejo modelo de las relaciones laborales donde hay un patrón y un trabajador y donde es un contrato individual de relaciones laborales. Esto no puede ser así. Y entonces empieza una discusión completamente distinta, no en el Congreso, sino en la Casa del Obispado que estaba enfrente o cerca del teatro, de lo que hoy es el Teatro de la República, y ahí empiezan las discusiones coordinadas por Pastor Roa y otras personas. Y ahí es donde sí hay un cambio al sentido social de la Constitución para ver qué se iba a hacer con campesinos, ejidatarios, pueblos de indios, etcétera, y qué se iba a hacer con los trabajadores en general, las mujeres, los niños, etcétera, los salarios, las jornadas, etcétera. Ese es un cambio increíble. Hay discusiones al respecto de si eso fue una respuesta al empuje sobre todo de Zapata, si eso tuvo mucho que ver con el convencionismo, con toda la forma en que quiso legislar la división del norte y la división del sur en Aguascalientes. Esa es otra discusión, pero de que hay una reacción hacia el mundo laboral y hacia el mundo agrario, la reconstitución de los pueblos, la reconstitución de los ejidos, etcétera, esa es una discusión fascinante y sí tuvo que ver con este momento donde Carranza está no atrapado, porque no es el caso, pero sí a la expectativa en Veracruz de lo que pudieran hacer otros de sus generales, particularmente Obregón. Durante este periodo de tiempo, el gobierno de Carranza se debatió en luchas intestinas con las otras fracciones revolucionarias, pero terminó imponiéndose. Finalmente, convocó a un Congreso Constituyente en diciembre de 1916, del cual emergió la Constitución de 1917, que se encuentra vigente hasta la actualidad. En este Congreso se definieron las características de la nueva Suprema Corte, entre ellas que estaría compuesta por 11 ministros, funcionaría siempre en pleno, ya no en salas, y sus audiencias serían públicas. Por única ocasión, en 1917, los ministros serían votados por el Congreso de la Unión y durarían 2 años en el cargo. En 1919, los ministros serían propuestos por las legislaturas estatales y electos por el Congreso de la Unión para un ejercicio de 4 años. A partir de 1923, únicamente podrían ser removidos de sus funciones por mala conducta. La propuesta y elección de ministros por las legislaturas estatales y federales pretendía garantizar la independencia de la Suprema Corte respecto al Poder Ejecutivo, aunque en 1917 un factor fundamental para ser considerado candidato a ministro era haber participado en la lucha revolucionaria o comulgar con los ideales revolucionarios. Cuando se llega al Congreso de 16-17, hay varias discusiones jurídicas muy importantes. Yo creo que la primera es cómo podemos lograr que los ministros y los jueces sean independientes. Y el segundo es lo que tenía que ver sobre todo con el juicio amparo, porque se había presentado un problema que era el llamado amparo judicial. Ante todas las decisiones judiciales finales de todos los órganos jurisdiccionales del país, las conocía la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo creo que eran como las dos grandes discusiones. ¿Cómo se resuelve? En el caso del amparo no se resolvió nada, se dejó tal cual fue y simple y sencillamente pues, el amparo siguió siendo lo que era. El otro caso generó un mecanismo hiper complicado que funcionó de 17 a 28. ¿Por qué? Porque se le dio participación a las legislaturas de los estados para que las legislaturas propusieran y el Congreso resolviera. Lo que estaban tratando de garantizar desde mi punto de vista con ese mecanismo de selección o de designación fue precisamente que no interviniera el presidente de la República o que no interviniera solo la Federación, sino que hubiera una movilidad entre las distintas legislaturas de los estados. Y en el seno del constituyente se dan unas discusiones bien interesantes sobre por qué no deben elegirse los jueces de manera popular, ¿no? El argumento de quienes consideran que tiene que ser elegido por el voto del pueblo es básicamente porque dicen que la Corte, al ser un poder,
tiene que tener el mismo pedigrí, si quieres llamarlo así, o la misma estampa que los otros dos poderes, ¿no? Pero después es curioso cómo hay argumentos que dicen, si los nombra por voto popular, quien va verdaderamente a designar a los ministros va a ser el presidente. Entonces, para contrarrestar esas condiciones, vamos a establecer otros mecanismos para sacarlos a los ministros del juego político, porque los ministros no tienen que estar involucrados en ese tipo de condiciones. Entonces, se establece un mecanismo en el que iba a ser, a propuestas de la legislatura de los estados, el presidente de la República, quien nombrara a los ministros. Ahora, tenemos un problema porque una vez que ya se establece o se nombran a los ministros con este nuevo mecanismo, pues todavía no hay legislaturas de los estados instaladas, ¿no? Estamos restableciendo el régimen constitucional. Como en 1917, para el momento en el que ya se adopta la Constitución, no había legislaturas de los estados, se establece una propuesta que es los senadores y los diputados particularmente, que ya habían sido electos con base en la nueva legalidad, van a tener que presentar candidatos para que se nombren. Y un tercer asunto, no tan importante, pero que sí tuvo su caso, la distinción entre lo que eran conflictos jurídicos, y eso viene mucho a cuento de lo que estamos viendo ahora, y los conflictos políticos. Cuando la Corte hace política, cuando la Corte hace derecho, ¿qué es o cuáles son las notas diferenciadoras entre hacer política y hacer derecho, etcétera? Esas yo creo que son las tres grandes discusiones que se presentaron en el Congreso Constituyente de 16-17. Los propios senadores se dan cuenta que aunque los ministros no sean políticos, los ministros juegan un papel político. Y esto es inevitable. Hay una preocupación de los diputados por queremos ministros con un pedigrí revolucionario. Queremos ministros que sean leales al movimiento revolucionario. Queremos ministros que le sean leales a la Constitución, que es fruto de este movimiento revolucionario. Pues en 1917 se busca ministros que verdaderamente no traicionen la causa revolucionaria. ¿Cómo llegan a ellos? Pues vas a tener ministros como Colunga o Enrique de los Ríos que participaron directamente en la lucha contra Huerta o en el movimiento carrancista. Vas a tener también ministros como el diputado Truchuelo, que fue constituyente, es decir, querían ministros que tuvieran ya una lealtad probada al movimiento revolucionario. La nueva Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917. El 11 de marzo se llevaron a cabo elecciones para presidente de la República, diputados y senadores. El Congreso de la Unión, emanado de estos comicios, quedó instalado en abril de ese mismo año. Carranza, quien ganó las elecciones presidenciales, tomó posesión el 1 de mayo. Diputados y senadores acordaron a los candidatos a ministros de la Suprema Corte en reuniones privadas celebradas durante mayo de 1917. Fue en la sesión del 23 de mayo donde los legisladores votaron a los 11 integrantes del máximo tribunal del Poder Judicial Federal. La Suprema Corte, nacida del convulso proceso revolucionario en México, quedó instalada el 1 de junio de 1917, teniendo como sede el edificio de Avenida Juárez con Revilla Gijedo. Ese mismo día fue nombrado presidente de este tribunal el ministro Enrique M. de los Ríos. Analizar el desempeño de la Suprema Corte durante la Revolución Mexicana nos permite comprender también las circunstancias actuales en las que se encuentra inmerso el Poder Judicial, dado que su independencia, su relación con la ciudadanía y vínculo con el poder político atraviesan toda la historia del Poder Judicial hasta nuestros días. Primero entender esto, los ministros están, o parte fundamental de un ministro de la Suprema Corte es interpretar la Constitución. Eso es fundamental. Y esa interpretación de la Constitución, nos guste o no, va a incomodar al poder cuando trata de establecerse o cuando trata de limitar el poder del Ejecutivo o limitar el poder. Eso va a ser siempre inevitable. ¿Qué quiere decir eso? Que también va a ser inevitable que una fuerza política vaya a pretender o vaya a establecer o vaya a buscar tener ministros que interpreten la Constitución, no solo acorde con su ideología, acorde con sus intereses políticos. La ideología a mí no me preocupa.
cualquier persona que haya leído o cualquier persona instruida, pues tiene una ideología, ¿no? Y yo te diría, no está mal que tengan una ideología similar a la del régimen, pero hay ciertas condiciones que aseguran su ejercicio de forma adecuada. En primer lugar, al ministro no se le puede olvidar que con independencia de su ideología, su función fundamental es defender la Constitución. Yo creo que el momento que está viviendo México es un momento definitorio de esto, más allá de si llegaron los ministros y los jueces, los magistrados por elecciones o no, más allá si estamos de acuerdo con las elecciones, más allá si las elecciones fueron correctas, más allá de eso, yo creo que la posición final la vamos a ver en muy pocos meses, y es quienes de verdad, sin cuentos, sin retórica, sin aspavientos, están por la Constitución, por lo que la Constitución determina, que la Constitución no como metafísica, no como fetichismo, sino como emanación de un proceso democrático, y quienes están a favor del proceso político que está viviendo hoy, que se autodenomina la Cuarta Transformación. Eso me parece que es clarísimo y eso se va a ver muy pronto en las decisiones. Cuando no teníamos un contrapeso, las posibilidades para limitar el poder y para imponerse respecto a quienes piensan distinto son reales, ¿no? Entonces, yo creo que esta misma condición es algo natural que se va a dar siempre cuando se elijan nombramientos de ministros. Y no solo es algo de México, eso pasa en todos lados cuando hablamos de jueces constitucionales, pues porque su función es, con base en su ideología, interpretar la Constitución. También yo creo que no se nos debe olvidar que además de la ideología, una función por la que los ministros son elegidos es precisamente para controlar, contener el poder, no como una corriente contrarrevolucionaria o como una oposición, sino más bien para evitar, como ya la historia nos los ha hecho ver, cómo a veces las corrientes mayoritarias a veces se equivocan y terminan aplastando a las minorías. El libro muestra esta condición. Si los ministros en el 13, con motivo de la detención y posterior asesinato de Madero y Pino Suárez, hubieran contestado: señor general Huerta, usted no es el presidente de la República porque la Constitución no le autoriza a hacer lo que usted hizo, yo no sé cuál hubiera sido el destino de este país. Probablemente no hubieran sacado en la revolución, a lo mejor sí, porque ya las condiciones, las contradicciones eran tan grandes que no había otra salida, pero hubiera sido un acto muy digno. Hoy ¿qué va a hacer? Se le va a poner esta Suprema Corte enfrente a la presidenta sin aspavientos, sin retórica, sin dramatizaciones, sin falsos heroísmos, es decir, señora presidenta, usted no puede hacer eso, o señores diputados, señores senadores, señores gobernadores, usted no pueden hacer eso, porque eso no está permitido por el orden jurídico, o van a instrumentalizar la Constitución y las leyes para decir, bueno, se entiende que aquí el poder soberano y no sé cuántas historias son las que nos dan este curso de acción. Eso se va a plasmar en sentencias y en un año vamos a tener una medición clarísima de cuál fue la Suprema Corte. Y ese será un material de análisis muy bueno para los que, como yo, tenemos pues aficiones, intereses en la historia y una preocupación por lo que va a ser la justicia en México. La función del Poder Judicial siempre es contener al poder. Entonces, claro, podemos interpretar la Constitución de una manera congruente con el poder, pero también reconociendo o tratando de cuidar que no se desborde ese poder, porque quien lo va a pagar son las personas. ¿Puede haber lecciones del libro para el presente? Yo creo que sí, y hay una sola que podría ser trasladable, y es que cuando la justicia le juega a la política, la justicia y la política pierden.